Arthur Schopenhauer es uno de los filósofos más influyentes de la historia, pero también uno de los que han sido más malinterpretados. Schopenhauer es conocido por su visión pesimista de la vida. Pero, ¿realmente era tan pesimista? O tal vez, ¿estaba enseñándonos una forma única de entender el sufrimiento y el arte de vivir? Vamos a cuestionar los mitos que lo rodean y descubrir una visión más profunda de su filosofía. Arthur Schopenhauer nació en 1788 en Danzig, Polonia, y vivió una de las épocas más convulsas de la historia europea. A pesar de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y la consolidación del Imperio alemán, Schopenhauer se distanció de la filosofía idealista de su tiempo, particularmente del idealismo del filósofo Hegel, a quien despreciaba profundamente. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento y las dificultades, y estas experiencias influyeron profundamente en su visión de la existencia humana. Estas fueron algunas de sus influencias intelectuales. Schopenhauer es considerado un discípulo crítico de Immanuel Kant, especialmente de su crítica de la razón pura. Kant, con su distinción entre el mundo en sí, noumeno, y el mundo como lo experimentamos, fenómeno, tuvo un impacto fundamental en Schopenhauer. Schopenhauer toma el concepto de Kant de la cosa en sí, noumeno, y lo transforma. Para Kant, no podemos conocer la cosa en sí porque nuestra mente estructura toda la experiencia en categorías a priori, como el espacio, el tiempo, la causalidad. Schopenhauer, sin embargo, identifica la cosa en sí con la voluntad, la fuerza irracional y ciega que subyace a toda la existencia. Esta voluntad es la esencia más profunda de la realidad, pero nunca podemos conocerla plenamente, solo experimentarla de forma indirecta a través de sus manifestaciones en el mundo fenoménico. Schopenhauer toma la idea de Kant de que el mundo es una representación de nuestras mentes, pero enfatiza que el mundo no solo es una representación, sino una manifestación de la voluntad, que es la fuerza primaria y última. Platón fue otra gran influencia, especialmente en lo que respecta a la relación entre la apariencia y la realidad, y la idea de un mundo trascendental más allá de lo físico. Adoptó la idea platónica de que la realidad última no es la del mundo sensible, sino una realidad más profunda y esencial. Platón veía las ideas o formas como entidades perfectas y trascendentales, Schopenhauer las identificaba con la voluntad. En su sistema filosófico, las manifestaciones de la voluntad en el mundo material se asemejan a las sombras de las ideas platónicas. También influyó en su concepción del sufrimiento humano, ya que para Platón, la vida en el mundo sensible era imperfecta y llena de sufrimiento. Schopenhauer extrapola esta noción y la amplifica al señalar que el sufrimiento es inherente a la existencia misma debido a la naturaleza insaciable de la voluntad. Pero quizás las influencias más distintivas en la filosofía de Schopenhauer es su profunda admiración por las tradiciones filosóficas y espirituales orientales, especialmente el budismo y el hinduismo. Schopenhauer tuvo acceso a textos sánscritos y escritos de la filosofía india, que se manifiestan en sus obras. Por ejemplo, en la renuncia al deseo. Al igual que el budismo y el hinduismo, Schopenhauer subraya que el deseo es la raíz del sufrimiento y para liberarse de él, uno debe alcanzar el desapego y la renuncia. Schopenhauer también se inspira en la visión cíclica de la existencia que aparece en las religiones orientales. El concepto del eterno retorno del sufrimiento, el samsara, la naturaleza cíclica del deseo y la lucha, resuena en su enfoque sobre la voluntad que siempre está insatisfecha y que nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. La idea de la superación del yo. En las enseñanzas del Vedanta, existe la idea de que el yo es una ilusión y que la verdadera liberación se alcanza al disolverse el ego en una conciencia universal. Schopenhauer, influenciado por esta idea, también considera que el ego es una ilusión creada por la voluntad, y que la liberación del sufrimiento solo es posible al liberarse del dominio de la voluntad individual. La filosofía de la voluntad.
Schopenhauer toma prestado el concepto de voluntad de diversas fuentes filosóficas, pero lo transforma en el núcleo central de su pensamiento. Filósofos alemanes como Fichte y Schelling influyeron en Schopenhauer en cuanto a la idea de la voluntad como principio fundamental de la realidad. Fichte había hablado de la voluntad como la base del yo y la autocreación, mientras que Schelling había concebido la voluntad como una fuerza dinámica y creadora en la naturaleza. Schopenhauer adapta esta idea, pero la lleva a una dirección más negativa y pesimista, viéndola no como una fuerza creativa que puede ser controlada, sino como una energía irracional que nunca puede ser satisfecha. Schopenhauer también fue crítico con la filosofía racionalista de la Ilustración, que buscaba explicar el mundo únicamente a través de la razón y la ciencia. Filósofos como Descartes, Leibniz y Kant tenían un enfoque lógico y sistemático para entender la realidad. Sin embargo, Schopenhauer consideraba que la razón no era suficiente para comprender la esencia de la vida humana y la naturaleza del sufrimiento. Veía la razón como una herramienta limitada que solo podía manejar los fenómenos superficiales de la existencia, mientras que la verdadera esencia de la realidad, la voluntad, era irracional y no se podía reducir a un sistema lógico o científico. También tuvo la influencia de los filósofos y escritores románticos, especialmente en su visión de la naturaleza, el sufrimiento y la emoción humana. Autores como Goethe y Hölderlin compartían con él un interés por la irracionalidad de la vida, el sufrimiento existencial y la búsqueda de lo sublime en la naturaleza. Como los románticos, valoraba la naturaleza como un medio para escapar de las limitaciones del deseo y la voluntad. A través de la contemplación estética, especialmente en la música, se podía lograr una cierta liberación de la voluntad. El libro más famoso de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, es su manifiesto sobre la naturaleza de la realidad, el sufrimiento humano y la voluntad como fuerza central de la existencia. La voluntad es una fuerza cósmica y ciega. Para Schopenhauer, el mundo no es lo que vemos, sino lo que sentimos. La realidad se constituye por una fuerza primordial, la voluntad. Esta voluntad no es racional ni dirigida por objetivos elevados, sino una fuerza ciega, irracional, que nos impulsa a desear, luchar, sufrir. Pero nunca alcanzar la satisfacción total. La voluntad se manifiesta tanto en los seres humanos como en el universo en general, causando sufrimiento porque nunca puede ser plenamente satisfecha. ¿Es este el pesimismo que todos conocemos? Tal vez, pero no necesariamente. La voluntad se manifiesta en deseos insatisfechos que nos llevan a la frustración constante. La vida humana está marcada por una constante insatisfacción. Cuando logramos una meta, surgen nuevos deseos, lo que mantiene el ciclo de sufrimiento. Sin embargo, la voluntad no solo nos impulsa a sufrir, sino que también es la fuente de nuestra creatividad, de nuestros deseos y de nuestras pasiones. La clave está en cómo nos relacionamos con ella. Schopenhauer no ocultó su visión sombría de la vida. Creía que el sufrimiento era inherente a la existencia humana. Para él, el deseo y la lucha constante solo nos llevan a más sufrimiento. Decía que incluso el placer es solo una pausa en el dolor. La felicidad es solo la ausencia momentánea del sufrimiento, nunca algo alcanzable de forma duradera. Por supuesto, esta visión puede sonar extremadamente pesimista. Muchos lo han interpretado así, como alguien que veía la vida como algo intrínsecamente horrible. Pero, ¿era este el mensaje central de Schopenhauer? ¿Era simplemente un filósofo melancólico, o hay algo más en su visión? El arte de vivir. Ahora llegamos al núcleo de la cuestión. ¿Realmente Schopenhauer era solo un filósofo pesimista, o poseía un profundo conocimiento sobre cómo vivir mejor dentro de este sufrimiento? A pesar de su visión pesimista,
Schopenhauer tenía una propuesta clara sobre cómo vivir mejor la vida. A través del arte, la música y la contemplación. Para Schopenhauer, el arte y la música nos permiten escapar, aunque sea momentáneamente, de la tiranía de la voluntad. Cuando nos sumergimos en el arte, ya sea la música, la pintura o la poesía, podemos trascender la voluntad y conectar con una forma más profunda de experiencia, que no está relacionada con el deseo o la frustración. El arte nos da una visión del mundo tal como es, sin los filtros del deseo, y nos ofrece un respiro del sufrimiento. La música, para él, era la forma más pura de arte porque no se basa en la representación de cosas, sino que se conecta directamente con la esencia misma de la voluntad. La contemplación estética de una obra de arte nos permite distanciarnos del sufrimiento cotidiano y alcanzar una especie de paz transitoria. Además, en sus obras, aparece de forma recurrente el arte de saber vivir y nos presenta una serie de principios filosóficos que abordan cómo enfrentar el sufrimiento y la inevitabilidad del dolor humano. La importancia de la vida interior. Schopenhauer también sugiere que una de las mejores formas de lidiar con la vida es mirar hacia adentro. La introspección, la reflexión sobre uno mismo y el cultivo de una vida interior rica nos permite comprender nuestros propios deseos, nuestras emociones y, lo más importante, las dificultades que vivimos como seres humanos. En lugar de buscar constantemente placeres externos, Schopenhauer invita a centrarnos en la paz interior que proviene de la sabiduría y la aceptación de nuestra naturaleza. La reflexión sobre la propia vida y la cultivación de un mundo interior más profundo nos ayuda a comprendernos mejor y a reducir el sufrimiento que nos causan los deseos externos. Ascetismo y renuncia. Schopenhauer también sugirió un camino de renuncia al deseo como una forma de reducir el sufrimiento, tal como encontramos en algunas tradiciones espirituales. No se trata de negarse a vivir, sino de disminuir la importancia de los deseos materiales. Veía el ascetismo no como una mortificación de la vida, sino como una manera de alcanzar una forma más profunda de paz interior. De forma similar a algunas tradiciones orientales, como el budismo, el taoísmo o el Vedanta, Schopenhauer abogaba por el control sobre la voluntad a través de la meditación y el desapego. Al no estar atrapados en los deseos, podemos liberarnos, aunque solo sea temporalmente, del sufrimiento inherente a la vida. No se trata de rechazar la vida en su totalidad, sino de practicar la moderación y el autocontrol. Este ascetismo no implica una negación radical de todos los placeres, sino más bien una vida más equilibrada y sobria, que evite los excesos y las distracciones. Schopenhauer reconoce que la búsqueda incesante de placeres, ya sean materiales, emocionales o intelectuales, solo aumenta el sufrimiento, por lo que propone un enfoque más racional, donde se eligen las experiencias que nos ofrecen paz y satisfacción a largo plazo. La moderación y el autocontrol son esenciales para vivir una vida equilibrada. Practicar el ascetismo, en términos filosóficos, implica reducir las expectativas y deseos desmesurados. La importancia de la empatía y la compasión. A pesar de su visión pesimista de la vida, Schopenhauer consideraba que una de las formas de reducir el sufrimiento en el mundo es a través de la empatía y la compasión hacia los demás. Como seres humanos, no estamos aislados en nuestro sufrimiento, todos compartimos la experiencia del dolor y la frustración. Por lo tanto, actuar con compasión hacia los demás puede ser una forma de trascender nuestra propia voluntad egoísta. La empatía y la compasión son esenciales no solo para ayudar a los demás, sino también para alcanzar una vida más plena y menos egoísta. Esta fue otra de sus grandes influencias de la tradición budista. La aceptación de la muerte. La muerte no es algo a temer, sino una liberación de la voluntad. Como parte de su pesimismo, Schopenhauer considera que la vida es, en última instancia, un ciclo de sufrimiento que se alivia con la muerte.
En lugar de temerla, debemos aceptarla como una parte natural de nuestra existencia, y no tratar de evitarla a toda costa. La aceptación de la muerte y la visión de que es una liberación de la voluntad pueden ayudarnos a vivir con mayor serenidad y menos ansiedad. Entonces, ¿era Schopenhauer un pesimista? Era un hombre profundamente sensible y consciente de las dificultades humanas. Su visión no era simplemente una forma de caer en la desesperación, es más bien una invitación a ser más conscientes de la naturaleza del sufrimiento y, a partir de allí, encontrar formas de vivir mejor. Su lección fundamental no es que la vida sea inútil, sino que el sufrimiento es inevitable, pero el arte, la renuncia al deseo y la contemplación pueden proporcionarnos una salida. Al final, lo que Schopenhauer nos enseñó es que el arte de vivir no está en huir del sufrimiento, sino en saber cómo enfrentarlo, comprenderlo y, quizás, incluso encontrar belleza en él. ¿No es eso, en cierto modo, una forma de sabiduría? Así podremos recordar que su aparente pesimismo no es fatalista, sino realista. Espacio. Tal vez, en su aparente tristeza, nos estaba mostrando el camino hacia una forma más profunda de vivir. Porque, a veces, el arte de vivir se encuentra en aceptar el sufrimiento y aprender a danzar con él.